Bueno, buenos días, bienvenidos. Eh, Vamos a continuar con la parte teórica que estábamos trabajando. Eh, Habíamos mencionado, por ejemplo, habíamos hecho algunas simplificaciones de lo que es la ecuación, ¿verdad? De Schrödinger para coordenadas esféricas. Y a partir de eso se hicieron algunas simplificaciones y se definieron algunas constantes que nos permiten pues conocer la solución, ¿verdad? Ir armando la solución de la ecuación que aparece al sustituir en la función, en la ecuación, ¿verdad? Diferencial parcial, la solución está r, teta y phi, ¿verdad? Entonces llegamos a tres ecuaciones que son estas que están acá, ¿verdad? Y habíamos mencionado, por ejemplo, lo que era para el primer caso, ¿verdad? Para la función phi. Entonces usamos esta relación y miramos también la parte de la continuidad. Y vimos un apartado que sale en el texto, ¿verdad? Acerca de lo que es eh, la componente z del vector, del operador de momento angular. Entonces con ese nosotros pudimos definir que pues no se puede tener conocimiento de alguna de las componentes, ¿verdad? Porque se pierde en este caso lo que es ya sea la función de onda, ¿verdad? O no cumple con el criterio del principio de incertidumbre, ¿verdad? Permítanme, solo voy a agregarles. Bueno, entonces con esta parte llegamos a eso, ¿verdad? De que solo podemos a lo más saber lo que es la parte de la magnitud del vector momento, una de las componentes y lo que sería la energía del sistema, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con las demás soluciones. Luego vamos a trabajar pues lo que serían algunas validaciones de las constantes, ¿verdad? Por ejemplo, con la cuestión esta del m sub l y del L más 1. Y ahora vamos a retomar la ecuación que aparece aquí, ¿verdad? La segunda, la que está separada solo para la función teta. Y luego vamos a ver eso de los operadores. De la función en R también. Entonces tenemos, vamos a ver, hubiera copiado. Tengo la función esta de aquí. Y la vamos a copiar aquí abajo. Ok. Entonces tenemos esta función, ¿verdad? Que es la que sigue luego de las simplificaciones que se sugieren. Y bueno, aquí algunas de las formas en que justifican o buscan una solución de esta ecuación es por medio de, pueden haber varias formas, ¿verdad? Pero en este caso se puede por medio de este cambio de variable para que lleguen a conocer la forma de los polinomios que van a ser solución. De hecho, lo voy a buscar aquí, polinomios Legendre, creo que es. Ok, entonces, bueno, con esta pues cambio de variable, lo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer una derivada de la función con respecto al ángulo. Y si notan aquí, pues nos queda que la derivada con respecto a θ en el otro lado es menos seno del ángulo.
Ahora, si quisiéramos una derivada de la función mayúscula teta con respecto a la variable teta minúscula, podríamos hacer lo que es esta regla de la cadena. Miren, sería el d de teta mayúscula sobre dx por el dx sobre el de teta, ¿verdad? Entonces aquí usted ya sabe cuánto es dx sobre de teta. Y entonces nos quedaría que esta derivada, la mayúscula, ¿verdad?, sería menos seno de teta por la derivada de teta mayúscula con respecto a x. Y aquí pues entonces siguen simplificando esto. Multiplican, por ejemplo, por seno del ángulo ambos lados de la ecuación, entonces nos queda esta parte de aquí y aquí menos seno cuadrado del ángulo por la derivada de teta con respecto a x. Entonces ahí, por ejemplo, el seno cuadrado puede cambiarse con las, ¿cómo se llama?, identidades trigonométricas, ¿verdad? Queda entonces como 1 menos coseno cuadrado, pero tiene un negativo, ¿verdad? Entonces ese se puede cambiar, por ejemplo, como seno de teta, aquí todo esto, y si ustedes notan sería 1 menos coseno cuadrado, pero multiplicando el negativo quedaría coseno cuadrado del ángulo menos 1 por la derivada de teta con respecto a x. Este es teta mayúscula, ¿verdad? Aquí es teta mayúscula. Y bueno, luego lo que aplican es una nueva derivada. Quieren llegar a esto, ¿verdad? Para luego entonces sustituirla aquí, en esta función. Es decir, el objetivo en este momento es llegar a esta expresión por medio de lo que se está haciendo abajo para sustituirlo en la ecuación que está ahí. Entonces aplican la derivada para continuar la forma, ¿verdad? Y entonces queda la derivada de eso de seno del ángulo con respecto a este minúscula. Y aquí queda entonces pues la derivada con respecto a teta de lo que sería entonces coseno cuadrado de teta menos 1 por la derivada de teta mayúscula con respecto a x. Y aquí se puede trabajar algo similar aquí a lo que se hizo esto con la regla de la cadena para reescribir esta expresión todavía más. Aquí sería, por ejemplo, seno del ángulo, la derivada de esto, y se cambia, por ejemplo, con el de x, es decir, tenemos d de teta y allá tenemos d de teta mayúscula sobre x. Entonces lo podemos escribir de esta manera, como d sobre dx, el coseno cuadrado de teta menos 1, la derivada de teta mayúscula con respecto a x, y dx sobre d teta. Ustedes notan, aquí se cancela el dx y tenemos lo que está en el paso anterior. Entonces, todo el lado derecho equivale a esta parte izquierda. Entonces estamos diciendo de que, pues en este caso, quedaría, al sustituirlo, 1 sobre seno del ángulo. Sería 1 sobre seno del ángulo, al hacer la sustitución por, en lugar de esto, entonces estamos agregando esto adicional. Y sí, creo que aquí vamos bien. Solo déjenme ver aquí qué más es. Sí, porque lleva la fórmula 1 sobre el seno del ángulo. Y aquí tenemos este, que sería entonces la derivada con respecto a x de coseno cuadrado del ángulo menos 1 por la derivada de teta con respecto a x y de x sobre de teta. Y en el otro lado entonces tendríamos más L por L más 1. Aquí
sería L por L más 1 menos M sub L cuadrado sobre seno cuadrado. Y todo esto multiplicado por el ángulo era, ¿va? Igual a 0. Ok, entonces creo que aquí ya tendríamos todo y no, pero falta una expresión, parece. Sí, porque aquí tenemos d sobre d teta. Me falta algo, no sé qué será, déjenme ver. Sí, es que aparece un término más que no debería, es decir, según la sustitución debería de cancelarse ese seno del ángulo, pero no miro dónde, porque al final, bueno, vuelven a usar esta sustitución, el x coseno, para que quede en la forma de las ecuaciones diferenciales que vamos a discutir la solución. Que por lo menos voy a colocar la forma, ¿va? Pero vamos a ver aquí qué paso omití. Primero hice la derivada, de ahí hicimos y quedó que dx sobre d teta es esto. De ahí se multiplicó a ambos lados seno del ángulo. Y quedó seno del ángulo y seno cuadrado. Ahí lo cambiamos a coseno cuadrado menos 1. Y quedó d teta seno de teta igual a esta parte de aquí. Ah, ok. Entonces ya sé qué pasó. Aquí falta, por ejemplo, como nosotros dijimos de que x es igual a coseno, vimos que la derivada de x con respecto a teta es menos seno. Entonces este de acá lo voy a cambiar y lo voy a multiplicar por menos seno del ángulo, ¿verdad? A partir de cómo comenzó el cambio de variable, ¿verdad? Entonces ahí queda, se cancela seno del ángulo, queda 1 menos coseno, pero si trabajamos en función del cambio de variable, entonces aquí nos quedaría 1 menos x cuadrado, la derivada de teta con respecto a x, y de ahí las demás expresiones, ¿verdad? Entonces, y ahí sí ya queda la forma. Y bueno, aquí lo que se sabe es, por ejemplo, que hay una serie de polinomios que forman parte de la solución de ecuaciones diferenciales de este estilo, miren. Entonces, las soluciones se le llaman los polinomios de Legendre. O de Legendre, no sé. Entonces, los polinomios son la solución, ¿verdad? Pero la ecuación diferencial, de la cual son solución, es de esta forma. Es de la forma, en este caso, 1 menos x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x2 menos 2x de y sobre dx. Aquí solo estoy escribiendo la forma. Más n por n más 1, y igual a 0. Donde n dice que puede ser 1, 2, 3 y así, ¿verdad? Entonces, esas ecuaciones diferenciales tienen como solución estos polinomios, que son los que le mencionan ahí, ¿verdad? Lo que escribí ahí el nombre, los de Legendre. Entonces hay una fórmula para deducirlos, es de la siguiente manera: 1 sobre n factorial, la derivada de n, x a la n, por x cuadrado menos 1, todo a la n. ¿Verdad? Entonces de esa manera, estas son las soluciones, ¿verdad?
Y el punto aquí es que si ustedes notan, pues en este caso y sería teta, porque si usted hace la derivada, digamos, la derivada con respecto al polinomio es menos 2x, ¿verdad? Y le queda esta parte. Y si hace la derivada, continúa con el producto, le queda 1 menos x cuadrado por la segunda derivada. Entonces ya están estos dos términos y este es el que está aquí, miren. Entonces, por eso es que queda de esa forma, ¿verdad? O se reescribe, ¿verdad? Si ustedes notan, es como una manera de acomodar términos, pero se llega a esta forma que ya conocían o conocen la solución, que es mediante pues estos polinomios. Entonces ahí ya tenemos que para la versión de la ecuación diferencial que estaba asociada con teta, pues ya tenemos la solución. Y esos son los polinomios que nosotros vamos a utilizar. Déjenme agregarle entonces algunos para que pues tengan una lista de polinomios, ¿verdad? Que se puedan usar. Aquí, por ejemplo, en la parte de phi, pues nosotros definimos esta función, ¿verdad? Con una constante de normalización. Si usted trabaja, yo creo que les pedí eso, ¿verdad? Si usted trabaja la integral de 0 a 2pi, va a conocer la integral de normalización, ¿verdad? En el caso de que pues solo phi sea el punto de análisis o el interés de ustedes, ¿verdad? Y aquí también vamos a tener otra constante de normalización, es decir, esta es la función, pero tiene también una constante de normalización. Y lo otro es de que, bueno, aquí teta estamos viendo de que depende tanto de ml como de l. Y los polinomios en este caso, si ustedes notan, aquí tenemos que pues x es coseno, ¿verdad? Y depende de teta. Y de ahí tenemos que n depende de l, miren, según la forma que estamos viendo acá. Entonces aquí se suele también describirlo de esta manera, que el polinomio depende tanto del parámetro m sub l como del parámetro l. Y que las ecuaciones van a estar en términos de, no de x, sino que en términos de la función evaluada, bueno, x evaluada en coseno, ¿verdad? Entonces esta expresión ahora va a depender para nuestro caso de esos dos parámetros, de ml y de l, y bueno, y de teta, ¿verdad? Y esa es la función. Entonces en general pueden trabajar de que la función de teta, ¿verdad? Va a ser alguna constante de normalización que probablemente va a depender de estos dos parámetros, ¿verdad? Porque pues las soluciones también dependen de ella, ¿verdad? Y el polinomio. Aquí tendríamos que esta sería la forma de la solución para lo que es la parte de teta, miren. Y bueno, me avisan si hay preguntas. Voy a colocar algunos polinomios para que ustedes los miren y de hecho podemos, vamos a ver, voy a colocar, digamos, P0, digamos, P0 de X, digamos. Me avisan si hay preguntas. Voy a tratar de usar la fórmula para deducir algunas ecuaciones de este. Entonces aquí, por ejemplo, sería 2 a la 0, 0 factorial. Y pues aquí, no, como sería d a la 0, sería el polinomio, creo que solo el polinomio, porque no estaríamos derivando nada, porque n es 0, ¿verdad? Y nos quedaría entonces x cuadrado menos 1 a la n, pero n en este caso es 0. Entonces 2 a la 0 es 1 y 0 factorial por definición es 1, ¿verdad? Entonces la división me queda todo como 1. Entonces el primer polinomio, ¿verdad? Asociado aquí es 1, ¿verdad? De ahí, si usted hace el siguiente polinomio, entonces estaría diciendo que aquí es 2, 1 factorial y la primera derivada con respecto a x de x a la 2 menos 1, porque n vale 1, ¿verdad? Entonces aquí le queda 1 medio y la derivada nos queda 2x.
y el polinomio entonces queda x. Entonces le voy a pedir que si me ayuda, por ejemplo, a trabajar los siguientes dos polinomios para que practiquemos eso. Entonces, defínanme cuál sería el polinomio para n igual a 2 y luego el polinomio para n igual a 3, usando la relación que está acá, miren. Entonces, si quieren, practiquen eso. Y así de esa manera ustedes ya tienen la fórmula, o sea, solo tienen que aplicar esa fórmula que está en el cuadro. Para pues conocer las soluciones, ¿verdad? Para la versión de teta. Bueno, entonces si quieren, ahí lo suben y solo les voy a colocar el resultado, ¿verdad? Para que después ustedes lo comprueben. Entonces dicen que para el segundo es un medio de 3x al cuadrado menos 1. Y para el 3 es un medio de 5x al cubo menos 3x. Pero básicamente es sustituir 2, ¿verdad? Aquí le va a quedar un cuarto, 1 sobre 2 a la 2, ¿verdad? Por 2 factorial. Bueno, no sé si manejan lo del factorial, pero por si acaso se calcula así. Miren, sería n por n menos 1 por n menos 2 y de ahí van multiplicando hasta llegar a, digamos, 3, 2, 1. Y como les decía, pues nosotros lo vamos a definir, ¿verdad? Que 0 factorial es 1 y 1 factorial es 1. Entonces, por ejemplo, si quieren calcular 4 factorial, sería siguiendo la fórmula 4 por 4 menos 1 por 4 menos 2 hasta llegar a 1. Entonces sería 24 en este caso. Bueno, ese es lo que pues tal vez necesitaríamos sobre el factorial, ¿va? Entonces, y ese lo pueden aplicar para el número que sale ahí. Lo otro es que, bueno, aquí pues ya tenemos una solución para la parte de teta y phi, ¿verdad? Entonces, en este caso, según lo que teníamos acá, en la ecuación esta, ¿verdad? Habíamos hecho algunas separaciones. Entonces, en la parte, creo que es... Sí, en todo esto, si ustedes notan, lo último que se dejó aislado es la función en términos de R. Entonces, lo que hacen normalmente es decir, bueno, como al final nosotros lo que hicimos es multiplicar tres funciones independientes en esas variables, en todo lo que es la ecuación, ¿verdad? En este caso la diferencial parcial, pues podemos simplificar o resumir un poco la solución en términos de lo que ya se obtuvo de teta y de phi. Entonces, para eso mencionan lo que llaman los esféricos armónicos, que básicamente es las dos funciones en una sola expresión, ¿verdad? Ya para las soluciones que vemos acá, entonces, por ejemplo, bueno, estos son solo evaluando la fórmula, ¿verdad? Pero recuerden que aquí nosotros tenemos estas dos dependencias, decimos de m sub l y l. Entonces, les voy a colocar aquí algunos ejemplos más de lo que son estas soluciones de la versión de teta y de ahí la de la versión de los esféricos armónicos. Entonces, por ejemplo, ponen aquí que cuando n vale 0 y l vale 0, tenemos esta solución. Cuando arriba vale 1 y abajo vale 1, entonces tendríamos seno del ángulo. De ahí el otro 0, el de abajo 1, coseno del ángulo. Ahí ya están sustituyendo x igual a coseno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro seno cuadrado del ángulo y así, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los polinomios, ya agregando lo que son los parámetros de m sub l y l.
¿verdad? Entonces, bueno, esos son algunos. Y luego entonces tenemos lo de los esféricos armónicos. Entonces esos se escriben de la forma y sub Lm, ¿verdad? Y la función, como les decía, es la multiplicación de las dos soluciones que tenemos. Entonces depende de teta y de phi, ¿verdad? Depende de estos dos parámetros. Y bueno, entonces ahí lo que hacen es multiplicar estos polinomios, ¿verdad? Con lo que serían las soluciones que obtuvimos para phi. Hay una forma general de escribirlo, ya con la constante de normalización de b sub l, que es de esta forma, miren. La constante de normalización de la función de teta es 2l más 1 por 1 más el valor absoluto de m sub l factorial sobre 2 por l menos este factorial. Esa es la constante de normalización del b sub l. Y al ya tener entonces las dos funciones multiplicadas, obtenemos entonces este resultado. Entonces esta es la solución general y esto es lo que llaman armónicos esféricos, ¿verdad? Entonces ya ahí están las dos constantes de normalización, tanto para la función phi para la función de teta, ¿verdad? Ahí están ya multiplicadas, ¿verdad? Entonces, bueno, y esa sería la parte angular, todo lo que es la parte angular. Y ahora entonces trataríamos de revisar una parte, lo de las soluciones, en este caso ya para la parte radial. Entonces para la parte radial nosotros tenemos, digamos, toda esta función, ¿verdad? El dr cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que hacen es un cambio de variable para poder ir revisando las posibles soluciones que se pueden adaptar a la ecuación en general, ¿verdad? A veces los cambios de variables lo que hacen es simplificar un poco la ecuación, que tal vez no es tan obvia su solución al inicio. Entonces tenemos ¿verdad? Que sería la forma radial. Teníamos el 2m, el r cuadrado, h barra cuadrado, y el potencial menos e R igual a L por L más 1 R, ¿verdad? Entonces, bueno, yo solo voy a describir las soluciones que proponen. Entonces aquí lo que hacen es un cambio de variable. Dicen, por ejemplo, bueno, vamos a cambiar a un cambio de variable de la forma U, R minúscula por R. Estamos diciendo de que U depende de R minúscula de esta manera. Entonces, si despejamos para R mayúscula, tenemos U sobre R. Y pues lo que queremos es llegar a sustituir esta forma, ¿verdad? Entonces necesitamos el término de la derivada con respecto a r, de r cuadrado de r sobre r. Entonces, si hacemos la derivada de esta función con respecto a r minúscula, pues note que si hacemos primero u, que es una función, nos quedaría 1 sobre r, la derivada de u con respecto a r. Y si ahí derivamos r el r que está dividiendo, nos queda menos 1r cuadrado por u, ¿verdad? Entonces, ya con eso tenemos la primera parte. Luego va a multiplicar el r cuadrado por lo que obtuvimos de la derivada. Entonces aquí quedaría dr sobre du sobre dr menos u. Y a partir de esto entonces vamos a hacer la derivada con respecto a r de toda esta expresión. Entonces aquí pues si deriva r primero queda du sobre dr, si deriva el otro quedaría entonces r por la segunda derivada de esto con respecto, ¿verdad? R
y el otro sería menos du sobre dr. Entonces se cancelan esos dos términos y le queda entonces solo r por la segunda derivada con respecto a du con respecto a r, ¿verdad? Entonces, bueno, luego lo que